Día 19, damas y caballeros, y si creían que esta guerra acabaría pronto, se equivocan. Desde la última actualización, la coalición de Estados Unidos e Israel realizó el ataque más importante de la campaña, salvo el asesinato del líder supremo Ali Khomeini. En el primer día, un ataque israelí en las primeras horas del 17 de marzo mató a Ali Larjani, señalado como arquitecto de la represión a inicios de año y principal responsable de las decisiones del país. Desde que estalló la guerra, mientras tanto, la respuesta de Irán a este conflicto ha logrado algo realmente notable. Sus propios vecinos, quienes antes los apoyaban, ahora están cansados de esquivar misiles y, según se informa, están presionando a Washington para eliminar la amenaza iraní. De una vez por todas, destruyendo las herramientas de represión. Ali Laranjani era considerado uno de los hombres más poderosos de Irán. Tras la muerte del líder supremo, el 28 de febrero, el país eligió oficialmente a Mushtar Baghmani como nuevo líder supremo, pero su paradero es desconocido. No ha aparecido en público desde los ataques. Circulan rumores de que fue herido, quedó inconsciente o fue asesinado. En su ausencia esta semana, intervino la Guardia Revolucionaria. También se volvió infame por su papel en la represión de enero, que habría causado hasta 36.500 muertes en 2 días. Pero no actuó solo ahí. Fue asistido en esa represión por Gholam Reza Soleimani, quien comandaba el Basij, la temida fuerza paramilitar. Infiltrados en vecindarios, mezquitas y universidades en todo el país, ambos eran los principales responsables de evitar el colapso total de la República Islámica. En las primeras horas del 17 de marzo, ataques israelíes los mataron a ambos. Ese tipo de pérdida sería devastadora en cualquier circunstancia, pero el momento en que ocurrió es sumamente importante. Desde el inicio de la guerra, fuerzas estadounidenses e israelíes han llevado a cabo una campaña paralela junto a los ataques más mediáticos a sitios nucleares e infraestructura de misiles. Esta campaña ha estado dirigida directamente a las capacidades e infraestructura de represión interna del régimen y se ha acelerado enormemente en los últimos días. Estos objetivos muestran el propósito de esta parte de la campaña. Destruir lanzadores y arsenales podría debilitar la capacidad de respuesta de Irán. Destruir una estación de policía y a sus líderes debilita la capacidad de Irán para mantener el control, algo que ya era difícil antes de esto. Ahora, hay una advertencia importante aquí, antes de dejarnos llevar demasiado por evaluaciones de que el régimen está en peligro inminente de colapso total. Tras estos 2 ataques, gran parte de la Guardia Revolucionaria y los basillíes se dispersaron en zonas civiles. Soleimani, según informes, se ocultaba en un campamento paramilitar en Teherán cuando fue atacado. Además, la estructura central provincial alrededor de la cual se diseñaron la guardia fue construida precisamente para sobrevivir a este tipo de descabezamiento. Aunque las unidades semiautónomas pueden operar solas si el mando central falla, destruir su infraestructura y líderes sigue siendo crucial. Pero eso no significa que los miembros de base hayan perdido su capacidad de operar. Si esto será suficiente podría saberse pronto, durante el festival tradicional de salto de fuego Chahar Shambhe Suri, con miles de años de historia, y los iraníes en todo el país están desafiando las advertencias del régimen para salir a las calles con hogueras y fuegos artificiales. Reportes iniciales indican celebraciones generalizadas y represión en curso. En Chitkar, al oeste de Teherán, circulan videos de disparos continuos mientras fuerzas de seguridad dispersan a la multitud cerca de hogueras y agentes de civil hacen arrestos. Se han reportado enfrentamientos similares en Karash y Mashhad. Ahora estaremos atentos a lo que suceda allí, pero lo que ocurra en los próximos días será la verdadera prueba. Nowruz, o el Año Nuevo Persa, será el 20 de marzo. Es una de las mayores reuniones públicas en Irán y suele ser clave para protestas contra el régimen. El año pasado arrestaron a decenas en varias provincias durante Nowruz, antes de que todo esto comenzara. Este año la situación cambió un poco, pero no queremos depender tanto de Nowruz como algo decisivo. Pero, sin embargo, representa una prueba significativa de la teoría central de la coalición para derrocar o al menos presionar seriamente al régimen. Debilitar sus herramientas de represión. Lo suficiente, la población hará el resto. Así planean derrocar a la República Islámica sin una operación tipo Irak con tropas en el terreno. Pero las personas que realmente controlan la situación en el terreno, los hombres armados, si quieres llamarlos así, operan bajo una teoría muy diferente. La ventana más clara hacia eso se abrió a principios de marzo, cuando el presidente Pezeshkian se disculpó públicamente con los estados del Golfo por los lanzamientos incontrolados de misiles hacia ellos, lo cual, de otro modo, debería haberse visto como un paso sensato en la dirección correcta, dado que ninguno de los estados del Golfo estaba atacando a Irán, ¿verdad?
No exactamente. La Guardia Revolucionaria lo ignoró y siguió atacando Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y otros lugares de la región. Se dice que estaban furiosos porque el presidente retrocedió públicamente en la pelea. Esto es muy relevante para la situación interna. La Guardia nunca ha sido una fuerza militar interna, sino un grupo de línea dura impulsado ideológicamente, creado explícitamente para defender la existencia continua de la República Islámica. Sin importar el costo ni las consecuencias, en las calles de Teherán no parece que estos hombres depongan sus armas y se retiren tranquilamente. Un vecino duro. La postura radical de la Guardia Revolucionaria Islámica mostró la dinámica de poder en Teherán y además transformó la posición regional de formas antes impensables. Hace semanas, antes de la guerra, los estados del Golfo eran lo más cercano a una coalición de Irán contra la acción militar de Estados Unidos, aunque tenían bases estadounidenses. La mayoría presionó a la Casa Blanca para evitar ataques a Irán y buscaba un acuerdo entre Washington y Teherán para evitar el conflicto. Aunque era por autopreservación, sabían que el conflicto regional afecta sus intereses económicos a corto plazo. Seguían siendo de los mejores amigos que le quedaban a Teherán. Los Emiratos reconstruyeron su relación con Irán durante años, y el canciller de Damán discutía el tema con el vicepresidente J.D. Vance en Washington un día antes de los ataques. Nadie dudaba que Irán era una amenaza. A fin de cuentas, alojaban bases estadounidenses por una razón, pero habían calculado que vivir con la amenaza iraní sería preferible a quedar prácticamente indefensos en una guerra. Irán resolvió ese debate tras la Operación Furia Épica en 72 horas. Desde el 28 de febrero, Irán ha lanzado más de 1.800 proyectiles divididos entre misiles balísticos y drones, solo contra los Emiratos Árabes Unidos. La zona industrial petrolera de Fujairah, uno de los mayores centros petroleros de Medio Oriente con oleoductos para evitar el estrecho de Hormuz, fue impactada directamente. El Aeropuerto Nacional de Dubái retrasó vuelos tras un ataque con drones cerca de su tanque de combustible, lo que provocó que los pasajeros huyeran por pasillos llenos de humo. En Medio Oriente, la situación es similar. Estados Unidos intercepta la mayoría de los ataques de Irán, aunque algunos logran pasar. Aunque esto ocurre desde hace casi 3 semanas, lo más notable es la reacción reciente en las capitales del Golfo. Lo más revelador fue en una entrevista de ABC Australia con Rim al-Hashimi, ministra emiratí de Cooperación Internacional, quien se volvió viral al llamar casi desquiciados los ataques a infraestructura civil cuando el entrevistador la cuestionó. Rim al-Hashimi afirmó directamente que Estados Unidos e Israel iniciaron el conflicto y que los Emiratos son atacados por alojar bases estadounidenses. Independientemente de cómo comenzó esto, el problema que tenemos realmente es con las medidas de represalia que Irán ha tomado para atacar a los estados del Golfo. Nuestra relación con Estados Unidos no se debilita en crisis, no nos intimidamos. Fin de la cita. Bahrein fue aún más lejos, calificando a Irán de traicionero. Bahrein incluso tomó la iniciativa al patrocinar una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que condena a Irán por sus objetivos en este conflicto, la cual fue aprobada con un apoyo inusualmente abrumador. Aunque no todos en el Golfo han sido tan firmes, todos avanzan en la misma dirección. El CCG formalizó el cambio, invocando el derecho a autodefensa colectiva del artículo 51 de la ONU y reservándose la opción de responder militarmente. Aunque públicamente piden paz, en privado envían mensajes más directos a Washington. Terminen el trabajo. Funcionarios del Golfo han presionado a Trump para acabar permanentemente con la capacidad de Irán de amenazar su infraestructura. Y aunque esto no significa necesariamente un cambio total de régimen, sí se centra en debilitar absolutamente las capacidades militares del país por mucho, mucho tiempo. Pero retrocedamos y consideremos lo que está sucediendo aquí. En 3 semanas, Irán convirtió a todos los estados del Golfo que intercedían ante Washington a su favor en aliados que apoyan la campaña para destruir sus capacidades militares. Es, por casi cualquier medida, una de las decisiones de política exterior más autodestructivas en el Medio Oriente moderno. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es discutir la situación que se está deteriorando en el estrecho de Hormuz. Pero antes de hacer eso, nos gustaría tomar un momento para hablar sobre Front Stockholm. Ese es el sitio premium de nuestro equipo, un medio de noticias y análisis de conflictos globales. En Warfronts, colaboramos con periodistas premiados y expertos para brindar información esencial sobre guerras, zonas críticas y geopolítica global. Además, ofrecemos episodios exclusivos en video cada semana, así como nuestro episodio Briefing Room, una colección de historias poco conocidas de todo el mundo que quizás te hayas perdido cada sábado.
Esta semana nuestro equipo está ampliando nuestra cobertura del conflicto en Irán con un podcast diario de acceso gratuito que resume todos los últimos acontecimientos de la guerra. Se llama El Informe Diario de Irán. Publicaremos todos los días hasta que termine el conflicto. Puedes registrarte para notificaciones de cada episodio. No necesitas cuenta, es gratis. En Warfronts ya publicamos los 2 primeros episodios. Escúchalos y suscríbete a Plants Company por solo $5 al mes o 50 al año. Ayuda a ampliar nuestra cobertura gratuita en YouTube. Visita y regístrate al Informe Diario de Irán. Y ahora, de vuelta a la guerra, el punto crítico. Si el panorama diplomático es malo para Teherán, el económico es donde esta guerra realmente empieza a afectar a todos los demás. El estrecho de Hormuz, el punto de estrangulamiento por donde pasan cerca de 20 millones de barriles de petróleo diarios, es ahora la vía marítima más disputada del mundo. Y la situación allí no ha oscilado tanto como para confundirnos sobre lo que realmente sucede. Desafortunadamente, la situación es confusa. La marina iraní convencional, según la mayoría de los informes, ha desaparecido. Los ataques estadounidenses e israelíes han hundido o inutilizado la mayor parte de ella. Pero eso no se ha traducido en un paso seguro, ya que los grandes barcos no eran los que causaban el daño. Las baterías de misiles antibuque costeras del CGRI cerca de Bandar Abbas y la isla de Qeshm siguen disparando. Los enjambres de lanchas rápidas de ataque y drones tipo Shahed son casi imposibles de enfrentar solo con ataques aéreos, pues pueden disfrazarse fácilmente antes de lanzarse. El mensaje del régimen ha sido increíblemente contradictorio y solo ha causado más confusión. La primera declaración pública de Mushtar Baghmani, aunque usamos el término declaración a la ligera, dado cuánta incertidumbre hay sobre si siquiera sigue vivo, afirmó que, cito, el bloqueo del estrecho de Hormuz debe indudablemente seguir utilizándose. Esto muestra que apostaban todo en esto. El exministro Rakchi, por su parte, ha estado contando una historia completamente diferente, citando: el estrecho de Hormuz no está cerrado, pero solo está cerrado para barcos y petroleros estadounidenses e israelíes, y no para otros. Ahora, las consecuencias económicas de esto son realmente difíciles de exagerar. Los precios de la gasolina en todo el mundo se han disparado desde que estalló el conflicto, pero los estados del Golfo son los que más tienen que perder. Una prueba de resistencia de Goldman Sachs del 15 de marzo mostró eso. Si el estrecho sigue cerrado en abril, Qatar y Kuwait podrían reducir su PIB anual en 14%, el peor resultado desde la Guerra del Golfo de 1990. Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita no serían tan afectados, pero caerían 5 y 3 puntos respectivamente. Pero la urgencia no ha resultado en una coalición internacional unida. Trump pidió a 7 países enviar buques para patrullar el estrecho y advirtió desde el Air Force One: recibamos apoyo o no, lo recordaremos. Washington se disgustó por esto. El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, expresó el sentir europeo: esta no es nuestra guerra, no la empezamos. Así es la postura de Europa. Estados Unidos e Israel iniciaron esta guerra y ellos la terminarán. Al sur del Litani. Supongo que todo esto no es suficiente para ti. Bueno, no te preocupes porque nosotros nos encargamos. Mientras Estados Unidos e Irán están en conflicto, también hay otro frente activo entre Israel y Líbano, como mencionamos antes en Warfronts. Cuando los combates estallaron por primera vez, lo cual sucedió apenas 2 días después de los ataques iniciales a Teherán, y lo que siguió convirtió al Líbano en el segundo frente más volátil de la guerra. El 16 de marzo, al menos 3 divisiones de las Fuerzas de Defensa de Israel operaban simultáneamente en el sur del Líbano, avanzando por Jiam, Bint Jbeil y Mar Hayun. En las operaciones terrestres más significativas desde su intervención en 2006, las órdenes de evacuación abarcan todo al sur del Litani y, junto con las zonas evacuadas en el valle de la Bekaa y el sur de Beirut, representan cerca del 14% del territorio libanés. Han desplazado a casi 1 millón de personas. El ministro de Defensa israelí, Katz, dijo que partes de la operación, inspirada en Gaza, no tienen plazo de retirada. Algunos ministros proponen una zona de seguridad semipermanente. Por ahora, no hay señales de avance hacia Beirut ni más allá del Litani. Eso no significa que no hayan existido llamados para ese tipo de operación, porque sí los hubo. Un funcionario del gabinete pidió convertir los suburbios del sur de Beirut en Jan Yunis. La reacción del presidente libanés Youssef Ahmed ha sido lo más sorprendente de Beirut en años. En las últimas 48 horas, él calificó públicamente la decisión de Hezbollah de entrar en la guerra como trampa y emboscada, sirviendo intereses iraníes. Advirtió que el país podría ser una segunda Gaza y propuso un plan de 4 puntos, exigiendo alto al fuego inmediato.
Apoyo global a que las Fuerzas Armadas libanesas supervisen el desarme, negocien con Israel y acuerden seguridad fronteriza a largo plazo. Esto es inédito para presidentes libaneses, pero Beirut no cumple con expectativas de Israel. Por dos razones. Primero, Líbano tiene una larga historia de prometer que finalmente se pondrá firme con Hezbollah. Eso, no se ha materializado exactamente. Segundo, y más relevante aún, las Fuerzas Armadas libanesas ya están teniendo dificultades para implementar la prohibición de las operaciones militares de Hezbollah, de la que informamos hace apenas una semana. El ataque de Hezbollah fue devastador para Beirut, que parecía haber encontrado finalmente un momento de acuerdo entre sectas en el que simplemente se decidió que Hezbollah tenía que irse. Y aunque al principio hubo señales prometedoras de que las Fuerzas Armadas libanesas se estaban tomando esto en serio, el ejército en gran medida se ha estancado. Heikal, comandante de las Fuerzas Armadas libanesas, se negó a aplicar la prohibición a Hezbollah, por lo que Estados Unidos suspendió parte de la coordinación con esas fuerzas. Por eso, el primer ministro ha pensado despedirlo por este desastre. Ahora, para ser justos con Heikal, no es solo indiferencia, no es que prefiera ver la guerra en vez de desarmar al grupo, pero no podemos culparlo. Si ese fuera el caso, su cálculo es que entre el 20 y 30% de las Fuerzas Armadas libanesas son chiitas y posiblemente se negarían a movilizarse completamente contra Hezbollah, arriesgando una fractura total del ejército. Ten en cuenta que en Líbano, la identidad sectaria es el eje central de casi todo lo que sucede, especialmente en la política. Las Fuerzas Armadas libanesas son vistas como la última institución interconfesional del país, pero la inacción pone en riesgo su soberanía. La lección que Israel sacó de los ataques del 7 de octubre con razón o sin ella fue que ya no podían permitirse dejar que una fuerza hostil existiera a lo largo de sus fronteras. Tras el alto al fuego de 2024 con Líbano, Israel exigió como condición mínima el desarme del grupo. Y lo trágico es que las Fuerzas Armadas libanesas en gran medida cumplieron con esto. A inicios de año completaron la primera fase. Aunque el proceso fue lento, incluso más lento que el rearme de Hezbollah en otras zonas, las Fuerzas Armadas libanesas demostraron que podían cumplir. Y todo esto no mejora por el hecho de que incluso hoy, en este momento, Hezbollah sigue lanzando ataques contra Israel. Aunque su arsenal se ha reducido considerablemente y parece probable que se reduzca aún más en sus enfrentamientos actuales con las fuerzas de defensa de Israel, no parece que estén ni cerca de rendirse, y ahí es donde lo dejaremos por hoy. Habrá mucho más conforme avance la situación. Gracias por vernos.